Enredando las mañanas. Distintas asambleas se rechazó esta propuesta salarial. Ya habiendo pasado un mes, o sea, ya en el mes de abril, estábamos por debajo de la inflación en un 3%. Por este motivo es que, digamos, se solicita por nota al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Políticas Universitarias, la reapertura de la paritaria. Esto no fue escuchado en forma inmediata, no tuvimos respuestas, por eso es que ya hemos tenido paro durante mayo, y finalmente en junio son convocadas las federaciones porque, bueno, la inflación va tan en alta que, bueno, ya no se podía hacer más oídos sordos para abrir la mesa nuevamente. En esa apertura, en un primer momento no hubo ofrecimiento salarial, también lo que da lo que nos muestra el reflejo del desentendimiento que tienen los gobiernos sobre la educación pública, sobre las universidades y sobre el salario de los docentes universitarios. Uh-huh. Y bueno, finalmente después llegó, no es una recomposición salarial, sino digamos, un adelantamiento de cuotas, porque se mantiene el 41%. Por ese motivo es que en un 98% el Congreso de la Federación nuestra rechazó esta paritaria salarial, que solamente se transformó en un adelantamiento de cuotas. Y en este momento, frente al Ministerio de la Nación, están desarrollando, llevando adelante una carpa, leíamos una carpa de protesta, así que las actividades de visibilización se dan en todo el territorio. En Capital, con esta carpa de protesta, pese al frío, les docentes universitarios están en pie de lucha. Así es, Noé. A las 12 va a sesionar el plenario de secretarías generales de la Federación en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación, que ya se ha hecho en otras ocasiones durante este año y en otros años anteriores también, para visibilizar nuestros reclamos, para decirle al conjunto de la sociedad que no se da por finalizada la lucha salarial del año 2022, sino que todo lo contrario, este paro de hoy y de mañana es una muestra para concientizar sobre justamente de que la lucha por el salario 2022 tiene que seguir. Por lo tanto, nos preparamos para un segundo cuatrimestre movido en ese sentido. Yo participé la semana pasada del Congreso de la CONADO Histórica y la verdad es que los y las representantes de los distintos sindicatos de base venían a manifestar una disconformidad muy grande de parte de la docencia universitaria. Tengamos en cuenta que un auxiliar de primera, semi-inclusivo, que tiene que cumplir con 20 horas semanales de trabajo, está cobrando con la garantía salarial al día de hoy 50.000 pesos. Entonces, tenemos salarios no solo por debajo de la inflación, sino por debajo de la línea de pobreza. Y eso nos resulta inadmisible, digamos. Entonces, una cosa es que ni siquiera empatamos a la inflación, pero además de eso tenemos salarios básicos de miseria. Y cuando nos recortan por abajo, digamos, con trabajadores y trabajadoras que recién se inician, porque tienen que cobrar la garantía salarial, lo cual implica, digamos, un desfasaje con el resto, porque a medida que va aumentando su antigüedad, se los va comiendo la garantía salarial. Entonces, no se ven afectados sus salarios netos. Y los cargos que están un poco más arriba del escalafón docente, con cierta antigüedad, bueno, empieza a consumirnos nuestro salario y el impuesto a las ganancias aplicado a nuestro salario. Claro. O sea que hay una meseta salarial importante y, bueno, nuestro salario se viene deteriorando año tras año. Por eso ese es el sentido de visibilizar, de hacer el paro y preparar conciencia para el segundo cuatrimestre, digamos, ¿no? Claro, después de las vacaciones de invierno, para quienes no conocen el calendario académico universitario, después de las vacaciones de invierno viene el segundo cuatrimestre de clases y demás, que ya indica que va a ser movido en cuanto a movilizaciones, paros y demás, porque hay un imaginario que el docente universitario tiene
un sueldo consolidado, y después en los hechos, esto que vos decías, un auxiliar de primera, una persona que recién ingresa, tiene un sueldo por debajo de la línea, lo que implica que tenga que buscar otras actividades, lo que implica que trae eso un montón de un desmedro al rol docente en sí, porque una subsistencia ese sueldo, no alcanza. Es como romper ese imaginario donde se ha ubicado al docente universitario como, bueno, ya conseguiste ese sueldo, estás parado para toda la vida. No es real, no es cierto. Y creo que eso es un trabajo a desandar, porque sigue instalado como ese estatus del docente universitario. Claro, así es, Noé. Bueno, como toda representación social tiene una parte de verdad, tiene una parte que está constituida por el sentido común y bueno, y tiene otra parte que, como decís vos, hay que problematizarla. Porque es cierto que hay, colegas, compañeros que son profesores titulares con la máxima antigüedad, con un doctorado y bueno, yo te diría sí, están cobrando salarios acordes a lo que es un docente universitario, tenemos estabilidad, hay un sector que tiene estabilidad porque podemos ir, porque si rendimos concurso, nuestro carácter como docente se transforma en efectivo. Entonces hay parte de una realidad de esa representación social de que es así, pero hay otra que es la que nos tenemos que encargar de visibilizar y de comunicar al resto de la sociedad, que tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Y si un docente o una docente tienen que salir a buscar otro tipo de trabajo, cualquiera sea, ¿no? Hay carreras que involucran una profesión de tipo liberal, de modo individual, y hay otros colegas que tienen que trabajar en escuelas o dar clases de particular o vender cualquier artículo, en lo cual va en desmedro de lo que ese docente puede hacer con la formación de sus estudiantes. Porque no le queda tiempo ni para hacer una carrera de posgrado, ni para hacer cursos de posgrado, ni para leer, porque para formarse tenemos que tener cierta estabilidad y cierta tranquilidad. No podemos estar preocupados por comer, por cubrir nuestra canasta de alimentos si queremos estudiar, ¿no? Claro, o sea que para llegar a esa estabilidad de la que vos nos contaste, hay un largo peregrinaje. Hay un largo peregrinaje y como no tenemos la carrera docente en las universidades nacionales, esto se va dando en la medida que, cargos creados hay muy pocos, en la medida que las personas se van jubilando, los pocos que renuncian, entonces se van liberando cargos. Pero bueno, es muy complejo, no es que alguien que recién se inicia sabe que tiene asegurada su carrera docente, que es un proyecto en el que estamos trabajando desde ADU, no es que se inicia hoy como auxiliar de primera, en 5 años es jefe de trabajos prácticos, en 10 es adjunto, no es así, depende mucho del equipo docente en el que uno ingrese a trabajar, de cuánta movilidad vaya a haber ahí, una serie de factores que no garantizan de entrada la estabilidad, ni la carrera, ¿no? A mí la verdad es que siempre me llama mucho la atención la precarización laboral en las universidades públicas y es un tema. Así que bueno, desde aquí acompañamos, siempre entramos en diálogo con ustedes, con vos, con Arturo, acompañamos esta movilización, este paro por 48 horas y bueno, te agradecemos el contacto, Zunilda. La agradecida soy yo, gracias Cintia, gracias Noé. Me gustaría decir 2 o 3 consignas más. Sí, por supuesto. Diga, no es solamente el reclamo salarial actual, sino que estamos exigiendo la eliminación del impuesto a las ganancias sobre nuestro salario. Decimos nuestro salario no es ganancia, en algunos casos nos sacan por mes entre 10 y 30 mil pesos. Estamos pidiendo un presupuesto de emergencia para las obras sociales, que cada día se deteriora más también la cobertura, y sostener la movilidad jubilatoria, que es otro sector de la docencia universitaria cuyos salarios se ajustan 2 veces al año, entonces por lo tanto este año han quedado sumamente desfasados. Así que y decir que vamos a continuar con este plan de lucha para que nuestros reclamos finalmente sean oídos y muchísimas gracias por el espacio, Noelia y Cintia, y un saludo a toda la audiencia de La Bulla. Gracias por estar siempre en cada
en cada movilización, en cada visibilización que hacemos. Bueno, gracias a vos por este contacto, Zunilda, y seguimos en diálogo. Que tengas un buen día. Bueno, dialogábamos con docente universitaria, Zunilda Campos, secretaria gremial de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, 48 horas de paro, docente 23 y 24 de junio. Enredando las mañanas.